Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Mi Mundo, Mis Huellas, Mi Verdad. Volvimos, los teníamos abandonados porque mi mamá se estaba recuperando de una cirugía, pero ya está demasiado bien, siempre estuvo bien, siempre le fue bien. Así que llegamos a hablar de un capítulo muy especial porque cuando habíamos hecho los podcasts la vez pasada, no nos había tocado enfrentar la muerte de Lolita. Y aquí nos sentamos ya casi 2 meses después, sin Lola, y queríamos hablar de eso, de las mascotas, de esos seres tan especiales que llegan a nuestras vidas para convertirse en esos angelitos y seres como indispensables que están ahí, ¿no, mami? Lo que fue Lola para ti. No, Lola fue mi compañerita, o sea, ella todo el tiempo estaba pendiente de mí. Lo que pasa es que ellos se convierten como en esa otra parte de uno, ¿no? Ellos entienden cuando uno está bien, cuando uno está mal, cuando está pasando algún problema de salud. Ellos lo presienten, ellos lo sienten. Y ella fue una perrita demasiado especial para mí porque ella me eligió cuando yo conocí a Lolita. La conocí porque llevábamos a Dandy, la mascotica. Pero entonces hablemos como en orden, a ver. Mi mamá tuvo su primera mascota en la vida, que fue... Bueno, cuando yo estaba muy pequeñita, hubo en la familia un perro pastor collie, de los grandotes peludos. Y bueno, y como yo ya les conté que yo fui la única mujer después de tantos hombres, pues entonces yo era como, ese perrito era mi caballo. Entonces a mí me montaban mis hermanos ahí, yo me agarraba el pelo se llamaba Kaiser, el perro. Y un día parece que se lo robaron porque era muy lindo, muy bien tenido. Y bueno, perdimos a Kaiser. O sea, nunca más volvió a aparecer. Nunca más volvió a aparecer. Eso fue en Medellín. Eso fue en Medellín y yo estaba así como de la edad de Salvador, más o menos. Y ya luego nos fuimos a vivir a Cúcuta, que mi papá lo trasladaron a Cúcuta. Estuvimos viviendo en Cúcuta casi 2 años y un día nos llegó con una sorpresa de Bogotá. Nos llevó un pastor alemán de 2 meses, bebé, con una oreja parada y la otra así, o sea, con un pedigrí muy alto, muy lindo, y lo pusimos alerta Siná, por la oreja, porque mantenía una oreja parada y como estaba bebé y la otra caída. Y en ese calor de Cúcuta, mi mamá regaba el jardín y él cogía la manguera y se mojaba. Y bueno, ese perro fue para nosotros como familia, fue impresionante porque fue como la mascota que tuvimos todos a edad más grandes. Entonces ya cuidábamos demasiado. Aller duró 14 años también. 14 años. Casi Aller duró 14 años y Aller se murió cuando yo regresé del Reinado Internacional del Café. A los 2 días se murió en la puerta de mi cuarto. Le dio un infarto y ya estaba muy viejito. Ya grande, y entonces, pero nos dio durísimo ese perrito cuando se nos fue. Y yo ya después, pues como que no. Nunca más. Nunca más. Y mi hermano y yo siempre quisimos tener perritos, pero mi papá no nos dejaba. Mi papá, no sé si es que nunca tuvo mascotas o... Pero no. Sí, había, ya te acuerdas. Bueno, no, tú estabas muy chiquitica. Tuvieron pero eran de mis abuelitos. Un pequinés, que se llama, sí, un pequinés. Pero tu papá no era así muy... No era como muy de nunca, perrito, sí, no, él nunca le ha llamado como mucho la atención. De mascotas no. Bueno, hasta que llegó la Chiqui, porque a la Chiqui ya le tocó cogerle cariño, porque le tuvo que coger cariño, pero no fue nunca muy amante de los perros. Mi hermano y yo siempre quisimos, no nos dejó hasta que, bueno, llegó la Chiqui a nuestras vidas. Es que la Chiqui fue impuesta. Sí. Porque a mí me la regalaron en el colegio donde yo trabajaba. Y yo llegué con esta corta. Ay, no, era divina. Y era gigante, ella siempre fue gigante, ella nunca fue chiquita. Y a ella le tocó, o sea, porque ya Carolina dijo, no, es que se queda. Iván Darío, se queda. Y él se quedó mirándome y yo le dije, se queda. Y bueno, y se quedó. Y después la quiso mucho. Y ella lo adoraba, ella lo quería muchísimo. Me acuerdo que cuando nosotros nos vinimos a vivir a Bogotá y mi papá venía, ella lo veía y se orinaba de la emoción, o sea, lo quería mucho. Y bueno, la Chiqui, yo creo que yo les he hablado mucho de la Chiqui se convirtió para nosotros
como en esa mascota, Sí. en ese primer amor, en entender ese amor por los animales, que solo con mirarte ya saben lo que te quieren decir o lo que tú quieres expresar. Y me acuerdo porque yo en ese momento, me acuerdo muy bien que yo entré a trabajar a Muy Buenos Días cuando llegué a vivir aquí a Bogotá y Janet en ese momento no tenía mascotas. No. Entonces yo me acuerdo que yo siempre llamaba a mi mamá, en ese momento los celulares pues no tenían ni videollamada, o sea, nada, y yo le decía, ponle el celular a la Chiqui, y yo le hablaba, te amo, te extraño, y ella movía las orejas, y Janet, me acuerdo que me decía, ay no, nena, tú sí eres exagerada, o sea, tú hablándole a esa perra como si ella entendiera. Y después de muchos años, Janet empezó a tener sus mascotas, a sus perros que adora, y me decía, nena, ahora entiendo por qué ese amor tuyo por esa perrita, por los animales. Y la Chiqui duró con nosotros 14 años también, que ya les contamos Sí, creo que la historia de cómo sí. fue la partida de la Chiqui y todo. Después llega Dandy. Pero a ver, yo hago un paréntesis ahí en la Chiqui que de pronto no les hemos contado. Ella tenía dos amores como en una balanza. Era un amor por Carolina porque sabía que con Carolina hacía lo que le daba Ay, sí, su reverenda divina, gana. esa Y ella le hablaba, cosita. ella tenía un hablado Teníamos con ella. un hablado así es que, particular. Y me respondía. Y ella le respondía. Era divino porque ella como que la miraba y le movía Ay, así y sí, hacía. no, era espectacular. Yo me enloquecía por esa Sí. perra. Y con Iván Darío era como el marido, Sí, era como el novio. como el novio, Sí. y ella se le sentaba en medio de las Se piernas. derretía. Y lo miraba así, se le derretía de amor. Y era celosa. Celoso con las novias. A la única que aceptó fue a Marta. Ajá, de A resto era nadie más. celosa. Y era muy celosa, ella era muy protectora de ellos dos. Y como muy territorial. Sí. Entonces, como era tan grandota y era un cruce, bueno, nosotros tratábamos de no sacarla mucho porque nos daba miedo que de pronto se le alborotara ese crucecito que tenía ahí de fila. De fila. Entonces, bueno, la quisimos mucho, duró 14 años. Para mí la partida de la Chiqui fue durísima, durísima. Yo dije, no quiero volver a tener un perro en mi vida, porque me dio muy duro, me dio mucho un guayabo, me tocó demasiado. Y cuando empiezo a salir con el papá de mis hijos, ya estaba Dandy incluido, que era un Jack Russell espectacular. Y yo dije, no me voy a enamorar de este perro, no lo va a determinar, no le va a parar bolas. Pues todo mal, porque nos terminamos los dos enamorando mal. O sea, él se moría por mí, yo me moría por él. Y empezamos a tener una relación demasiado, demasiado especial. Ya se devolvió mi perro, más o menos. Y fue muy lindo porque creo que el primero que sintió mi embarazo de Matías fue Dandy, se volvió muy protector, él empezó a quedarse cieguito, entonces era muy protector mío, entonces como no me veía, sí me sentía, entonces me pegaba mucho, se hacía fuera del baño, en la puerta del baño, esperar que yo me bañara y ponía el cuerpito ahí. Cuando Mati estaba bebecito, recién nacido, se acostaba con él. Y debajo de la cuna de Mati. Sí, lo y cuidaba te ponía mucho. La cabeza en la barriga. Me ponía tengo unos videos hermosos de él con su cabecita en mi barriga. Bueno, fue también muy especial. Me acuerdo que se empezó a enfermar mucho y yo sí le dije a Lincoln en ese momento, yo veo que el perro está sufriendo y yo no lo voy a permitir, le ponemos la inyección, no me parece justo que un perrito que viene a darnos tantas alegrías, con tanto amor, porque yo siento que son seres evolucionados porque llegan a este mundo muy poco tiempo y nos enseñan más. Pero llenan demasiado. Ahí ya estaba Lola. Sí, lo que pasa es que Lola llegó en un diciembre. Tú estabas viajando con Lincoln. Ah, bueno, pero cuenta la historia que porque fue coincidencial que llegó Lola, que fuiste a recogerla, que ahí fue que te interrumpí. Por eso, ellos estaban viajando y Dandy está, como le estaba contando Caro, se estaba quedando cieguito. Entonces fuimos al veterinario de donde siempre estuvo la Chiqui. Sí. Entonces fuimos donde el veterinario a llevar a Dandy a ver qué se podía hacer. Por los ojitos. Si le conseguían algún especialista en ojitos de perrito, bueno, todo eso. Y yo me acuerdo que fui con Florecita, la señora que trabajaba con nosotros, y Florecita llevaba a Dandy cargado. Yo parqué y nos bajamos en la veterinaria y cuando me abrieron la puerta, había unas escaleras así enfrente y por las escaleras rodó una cosa negra de este tamaño. Una bolita. Una bolita así, se rodó por las escaleras y se me pegó del pie y empezó a hacerme así. Pues ella me escogió. Ella, además que le decían Lola Calamidades, ¿no? Porque, pues,
Antes de que me le dieran a mí, pues no se llamaba Lola. Pero cuando yo ya la bauticé Lola, le decían, con razón, Lola Calamidades, era chiquita, era terrible. Entonces yo la cogí, la cargué, me chupeteó, nos dimos besos. Y yo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, revisaron a Dandy, yo con ella aquí cargada. Y entonces el veterinario me dijo, ¿sabes qué? Te la voy a regalar. Sí. Pero era que no tenía sino como un mesecito larguito. Y le digo yo, ¿qué? Bueno, pues terminé yo con Lola. La pusimos Lola y me la entregaron en enero, cuando cumplió 2 meses, me la entregaron. Yo tengo esa foto con un moño. Ay, rojo. Aquí, rojo. Divino. Con un moño aquí amarrado, la cosa más divina, una cosita así de grande, pero con unas patotas, porque Lola era hija de una Golden Retriever y un labrador negro. Ajá, era una mezcla. Era una mezcla, ella era una labrador retriever, entonces era negra, totalmente negra, medio peluda. medio peludita, pero con la cara del golden. Ay, sí, era deliciosa. muy linda, Era hermosa. con unas patotas divinas. Bueno, ya llegó Lola a nuestras vidas, entonces yo ya vivía, me fui a vivir a Antioquia y pues ya ella estaba acostumbrada a vivir en fincas, ella viajaba a correr en los llanos orientales, perseguía ganado, se metía a los ríos, perseguía vacas, perseguía pollos, o sea, fue una perrita a la que le dimos un espacio muy calidad importante de vida, porque pasó feliz. Yo creo que lo único que ella no montó fue en avión, pero ella montaba en todo, en planchones, por el río Magdalena, por donde nosotros fuéramos, esa perrita estaba ahí con nosotros. Ella llegaba. Entonces, bueno, me acuerdo que cuando Dandy empezó a ponerse malito, me acuerdo que nosotros hablamos con una persona, con una señora que tiene el don de hablar con los animales o de entenderse o bueno. Y nosotros ya habíamos tenido una experiencia así con la Chiqui, con esa misma persona que recién llegamos a Bogotá, había tenido una comunicación con la Chiqui. Sí. Y a mí siempre me impactó porque ella me dijo cosas de la Chiqui que nadie tenía por qué saber. Yo sé que hay muchas personas que dicen, no, pero esta se enloqueció, ¿quién va a hablar con los animales? ¿Quién? Pero bueno, yo creo que también es muy respetable, cada persona cree y que piense lo que quiere. En lo que siente que puede creer, de acuerdo pues a sus vivencias. Sí. Y así nos pasó con la Chiqui. Entonces yo me acuerdo que ella me dijo tantas cosas de la Chiqui, que a mí eso me marcó mucho. Me acuerdo que cuando la Chiqui ya estaba tan viejita y malita como de su cadera, también me volvieron a hablar, volvimos a hablar con ella y ella ya se sentía como muy tranquila para irse. Sí. Que feliz, que por favor no fuera a sufrir yo tanto, que no fuera a llorar tanto por ella. Y bueno, al tiempito se fue la Chiqui. Entonces cuando empezamos a ver a Dandy malito, me acuerdo que programamos, porque ya lo empezamos a ver muy malito, entonces era como un fin de semana, y ya habíamos programado que el martes le íbamos a poner la inyección, en un lugar tranquilo, como en un espacio, y lo queríamos hacer en la casa. Queríamos hacerlo en el apartamento porque además eso fue en pandemia. Entonces queríamos hacerlo en el apartamento donde él se sintiera tranquilo, pero Dandy era demasiado especial con Matías. No lo veía, pero sí lo sentía mucho y era muy cuidandero de Matías y Matías se derretía por él. Entonces me acuerdo que una persona, lo llevamos allá, la persona habló con Dandy unos meses antes, nos dijo, él todavía no está preparado. Y cuando empezamos a tener este fin de semana así difícil, que fue unos meses después, le hicimos una videollamada a esta persona y nos dijo, él ya está listo, preparado. Él ya esté preparado. Entonces me acuerdo que yo dije, bueno, listo, lo vamos a hacer el martes porque el veterinario de Dandy no estaba en Bogotá, estaba en Santa Marta. Entonces él nos dijo, yo llego el lunes, el martes llegamos allá a la casa de ustedes a tal hora. Y Dandy estaba ahí en la cama escuchando todo. O sea, él escuchaba todo, porque él dormía con nosotros, arrunchado con nosotros. Y él escuchando. Y me acuerdo que era domingo o sábado, domingo, de pronto era un domingo, un sábado, no me acuerdo, pandemia. Yo estaba acá. Claro. Y empezó a tener unos dolores, y empezó a quejarse. Nosotros ni siquiera nos habíamos bañado. Ay, era horrible. Me acuerdo que estábamos sin bañar, o sea, estábamos en pijama y empezó a tener unos dolores, y yo me acuerdo que le dije a Lincoln, nos vamos ya al veterinario y le ponemos ya una inyección. Yo no voy a permitir... ¿Tú estabas en embarazo de Salvador? Yo estaba en embarazo de Salvador. Yo no voy a permitir que él sufra, o sea, no me parece justo.
Pero muy loco porque yo siento que lo que Dandy no quería era morirse en la casa delante de Matías. Me acuerdo que nos pusimos una sudadera, nos organizamos, nos cepillamos los dientes, nos subimos al carro y apenas yo lo cargué, se calmó. Él quería salir de la casa, era como que lo sacaran de la casa. Se calmó, se tranquilizó, llegamos al veterinario y nos dijeron, está muy malito, no hay nada que hacer y bueno, y empezamos a preparar. Además que tenía un cáncer, ¿no? Sí, él tenía un cáncer y tenía un problema en la cadera también. Entonces se había golpeado en la cadera, ya tenía una calidad de vida muy, muy difícil. Y me acuerdo que llegamos, bueno, nos explicaron cómo iba a ser todo el proceso y él solo quiso que yo lo cargara, solo quiso quedarse en mis brazos, le empecé a hablar y bueno, ahí se fue quedando dormidito poco a poco. Y ya después de Dandy yo dije, ahora sí es que no quiero ni media mascota, por favor, no más, porque nosotros los humanizamos, porque somos muy perrunos, nos encantan los animales, los perritos, y yo dije, no quiero volver a pasar por este dolor. Y ahora llega la historia de Lola. Claro, cuando Dandy se fue, ya Lola estaba. Además, Lola y Dandy fueron muy buenos amiguitos. Y bueno, como les digo yo, pues yo vivía por fuera, entonces pues Lola vivía en finca, ella vivía feliz, ella era una perrita muy feliz. Muy feliz. Y muy protegida, muy bien cuidada, muy amada, bueno, por todos. Porque cuando ellos llegaban a mi casa, ella se derretía. Cuando veníamos acá, ella se derretía. O sea, ella era una cosa linda. Y ella tuvo algo muy bonito que yo... Ya voy a llorar. ¿Cómo fue ella con mis nietos, sí o no? Ella fue la mejor amiguita de Gabriela. Ay, sí. Gabriela le engarzaba collares, le engarzaba carteras, y ella se sentaba a mirarla y Gabriela le hablaba y ella pues, no sé si no le contestaba, pero... No le faltaba sino pero la hablaba y le miraba y ella se dejaba engarzar todo lo que Gabriela le pusiera, ellas conversaban, se abrazaban. Bueno, entonces era como su mejor amiguita. Y llegó Emiliano, y Emiliano tiene algo impresionante con los perros. Sí. O sea, tiene como esa sensibilidad. Es una cosa impresionante la sensibilidad de él con los perritos. Es como la sensibilidad de todos nosotros, como todo ahí con él. Y Lola fue como ¿qué sería? Como su nana. Porque cuando empezó a caminar Emiliano y lo llevaron a la finca, ahí yo tengo fotos y videos en que él va caminando y va agarradito de ella, del pelo de ella. Entonces ella va despacio y él va ahí agarradito, ahí pegadito. Entonces ella cuando lo veía con el tetero en la mano se acostaba y él se le acostaba encima, se tomaba el tetero y le dejaba un poquito. Ella no se lo tomaba, pero sí le lambía el chupo. Sí, y a Marta le iba a dar un infarto. Tocaba lavar otra vez todo, Carolina le decía, no te estreses, Martilla, a mí me chupeteó la chiqui. Yo le di besos 14 a la chiqui años de la vida. Y nunca me dio absolutamente nada. No me dio un sapo, no me dio un herpes, no me dio nada, no le va a pasar nada. Bueno. Entonces le compartía tetero, le compartía crispeta, le compartía bombombún, le compartía helado. No, era un amor. Empezó a subir escaleras y ella iba detrás de él como sosteniendo para que no cayera. Bueno, pero se nos olvidó contar que cuando muere la chiqui y llega Lola, no sé si ustedes creen en esas cosas, nosotros sí. Pero no sé si se han visto una película que se llama La razón de estar contigo, creo que es como ese perrito que empieza a vivir diferentes vidas hasta que llega otra vez a conocer a su primer amo. Entonces empieza a nacer en diferentes razas de perros hasta que otra vez vuelve a encontrarse con su primer amo, no sé, de 30 años después, 40, no me acuerdo, y su amo entiende que era su primera mascota por un juego que tenían en particular. Pues eso nos pasó con Lola, como que nosotros, se muere la chiqui, dejamos un tiempo y llega Lola. Y Lola tenía muchas cosas de la chiqui, muchas cosas particulares. Y nosotros decíamos, ¿será que es que reencarnó el espíritu de la chiqui en Lola? ¿Y será que está aquí? Y siempre lo sentimos así. Sí, siempre. Y ahorita les cuento una cosa que me pasó hace un ratico que yo le conté a Caro. El caso es que Lolita llegó a dar tanto amor
pero que lo llenaba a uno de mucha felicidad, y ella fue un animalito como tan amado por Dios, ¿no? Porque ella no se enfermaba, Nunca se nunca se enfermó. enfermaba, obviamente que se llevaba sus controles de veterinario, a sus vacunas, su alimento era muy, muy bueno y si había que cambiárselo se le cambiaba, comía bastantico, entonces, pero se volvió una perrita como muy manejable, o sea, para donde Sí, fuera, ella sí muy era facilita. fácil y ella había que caminar, caminaba, si era en carro, o sea, ella no, Amorosa, sí, tranquila, súper tranquila. demasiado linda. Y cuando estábamos allá en la finca, pues me llegaron con otra, Ah, sí. de 4 meses, una Siberian Husky Ay, se perdió también. divina. Era color champaña de ojos verdes, la cosa más divina. Y yo dije, no, pero ¿por qué no? Bueno, y ella me estaba desviando de la buena conducta Lola, porque resulta que los Siberian son los reyes del escapismo. Eso fue lo primero que yo leí el otro día en Google. Ellos hacen huecos y hacen de todo. No estuvo sino 2 meses porque se voló. Me vuelve a aparecer. Se voló y bien divina, de collar, con medalla, con de todo. Era ya se habían vuelto muy ella arrastraba a Lola porque como ellos tienen esos genes de estar en el Sí, hielo y arrastran, entonces ella cogía el collar de Lola y Lola era el esquí de ella y ella se la arrastraba a llevaba. Lola. No, eran divinas las dos. Y Cleo se llamaba, y se me perdió a los 2 meses de estar con nosotros. Bueno, nos quedamos con Lolita. Pero entonces, ya ahorita, cuando nos devolvimos acá a Bogotá, pues ya Lolita ya con más añitos, ya Lolita se me empezó a tener como problemitas estomacales, como digestivos, como complicacioncitas Y yo creo que aburridoras también cargándose muchas cosas mías. emocionales de mi mamá, de su situación. Yo siento que estos animalitos también llegan a energéticamente a Sí, limpiarnos de muchas cosas y energéticamente también se cargan de todo lo que está alrededor de uno, de lo exacto. bueno, de lo no tan bueno, de los problemas, de las situaciones, de las sensaciones. Entonces yo creo que Lolita se cargó Se cargó muchas mucho. cosas. Se cargó mucho. Ella, en medio de todas esas cosas que ustedes ya conocen, ella me ponía la cabecita acá encima y me miraba como dándome tranquilidad, ¿no? Como dándome paz, dándome tranquilidad. Y yo me acuerdo que una vez Caro me dijo, mami, ponete las pilas con tu salud, con tu vida, que esa perra se muere de amor por vos. Entonces vos te vas a enfermar, vos te vas a destruir emocionalmente y en tu salud. ¿Y qué va a pasar con Lola? Y ella me ayudó mucho. Ella como que me impulsaba a salir de todo eso. Ya cuando llegué a estar sola, ya ella se convirtió en mi compañía. Yo me venía para acá 24 con horas. ella, 24 Sí. horas, yo venía para acá con ella, nos íbamos para allá, veníamos para acá. Si íbamos a ir a alguna finca o a alguna parte, nos llevábamos a Lolita. Aunque tuvo una guardería también maravillosa donde Sí. la quisieron y la adoraron demasiado y fue bien cuidada y fue amada, y entonces a mí eso me da mucha tranquilidad. Era ella, cuando llegaban por ella sus cuidadores de la guardería, que íbamos a viajar, ella se le tiraba al señor y se lo Sí, ella era chupeteaba, feliz, feliz, feliz. feliz, y eso se subía a ese carrito, o sea, entonces eso me daba a mí mucha tranquilidad. Pero un día, hace como año y medio fue, más o menos año y medio, eh, empezó con un malestar estomacal duro. Era 11 de la noche en la calle con Lola, 12:30, 3 de la mañana, 4:30. Le dio un daño de estómago fuertísimo, vómito. Entonces, Caro, me llevaron a donde el veterinario y, y le hicieron unos exámenes y le encontraron su vaso, le encontraron un tumor muy grande al lado del vaso y tenía otros más pequeños, como regaditos por otras partes. Entonces,
el veterinario que nos dijo, porque es que el deber de ellos es salvar vidas. Claro. Entonces, ¿cuál era el deber de ellos? Hay que mirar qué clase de tumor tiene Lola al lado del vaso. Pero entonces yo quería oír más opiniones y todo, ya no la trajimos a la casa, medicada, y ya se mejoró, además que ella era muy guerrerita. Uy, ella era muy fuerte. No, ella se tomaba muy fuerte. los remedios y ya estaba listica para salir a la calle, o sea, ella no tenía problema. Entonces, yo llamé a su veterinario que tuvimos en Antioquia tanto tiempo, y él me dio un consejo muy bonito, me dijo, mira, si tú le vas a punzar ese tumor, ya sabemos eso qué es. O sea, la edad de Lola, todo lo que tiene a su alrededor no está bien, pero está quieto, eso está encapsulado, no lo torees, deja eso quieto. No se está moviendo, no le está doliendo, no le está afectando al caminar, nada, deja eso quieto y esperemos a ver qué pueda pasar en un tiempo. Sí. Eso va a reventar, pero tienes que darte el tiempo de que ella tenga buena calidad de vida mientras eso pasa. Y ahí yo quiero comentar que es que uno, de la misma preocupación de ver a su mascota con tumores, con cosas, hernias, con pelotas, con alguna condición, pues uno se desespera. Entonces, ¿qué hace uno? Pues llegar a que le chusen y le digan y le hagan sin estar criticando la parte de veterinarios y de médicos, porque su deber es salvar los animalitos, obvio. Pero yo pienso que cuando ya están tan grandes, a no ser que esté sufriendo, total, a no ser que tenga un dolor muy fuerte, ya habría que empezar a movilizar todo eso. Pero en el caso de Lola decidimos dejarla quieta, tranquila. Yo le dije a mi mamá, pues démosle calidad de vida, sí, que esté tranquilita, si no le está doliendo, si no le está afectando, si no se está quejando de un dolor, porque eso ya es otra historia, pues démosle calidad de vida, porque también qué calidad de vida va a tener ella de ahora en adelante, entonces tomando medicamentos, chuzándola, haciendo una cantidad de cosas que de pronto no le van a dar a ella una calidad de vida. Bueno, mi mamá dijo, sí, tienes toda la razón, y lo dejamos así. Sí. Vivió año y medio. Vivió año y medio más. Súper bien, tranquila, sin problemas, sin dolores, sin situaciones. Pero lo más impresionante que a mí me sigue impactando mucho de los animales es que, por ejemplo, cuando se murió la Chiqui se murió esperando a que yo no estuviera en la casa. Ella esperó a que yo estuviera fuera de la casa, porque yo creo que ella dijo, yo no me puedo morir si ella está acá. Esperó a que yo estuviera afuera, yo me acuerdo que estaba en Cali en un cubrimiento de un Cali Expo Show y ahí decidió morirse. Dandy también esperó hasta que lo sacáramos de la casa para hacerlo, y con Lola fue muy impresionante también, porque en esa semana tuvimos muchos inconvenientes aquí en esta casa, pasaron muchas cosas que pasan en muchos hogares y en muchas familias, y yo no estaba, yo estaba trabajando mucho, Lincoln tampoco estaba. Y a los 15 días me operaron. Estaba con Matías de viaje, a mi mamá la operaron a los 15 días de su cadera, yo estaba trabajando, entonces mi mamá estaba sola aquí en mi casa con Salvador. Entonces yo creo que Lola dijo, sí, yo no me puedo morir todavía, yo no me puedo enfermar, y yo no me puedo quejar porque entonces mi mamá está sola con Salvador, yo tengo que esperar. Y muy loco porque ella esperó a que todo se acomodara. O sea, a que todos llegáramos y a que todos estuviéramos otra vez en lo diario del día, y ahí dijo, ya ahora me puedo ir tranquila. Entonces, ahora eso fue un martes, ¿no? Eso fue un miércoles. Eso fue un miércoles. Fue un miércoles, y yo me acuerdo que en uno de los últimos podcasts que hicimos, yo no sé si ustedes recuerdan que yo de pronto miraba para allá, y era que ella estaba abajo, y se vino a la puerta a oler, a ver si yo estaba acá arriba. Y ella murió a los 15 días. Sí, a los 15 días, a las 2 semanitas. Y ella, el fin de semana que estábamos acá, sí se puso muy rara, ¿no? Sí, muy rara. Ella era gordita, pero
se le puso el estómago muy grande. O sea, ya llevaba como una semanita Sí, cansada, como cansadita. como el estómago muy grandecito, Sí. cansadita, pero ella ahí fuerte, se levantaba, Caminando. comía, Sí. caminaba un poquito lento, pero ella sacando fuerza, yo creo que Sí. donde no tenía. Sí. Ella estaba ahí como, esperemos a ver qué pasa. Y no, sí, fue un martes. Fue un martes, Fue un martes. claro. El lunes ahí más o menos comió regular porque eso era como mi termómetro con Lola. Si Lola no comía, Lola está enferma. Sí. Porque comía mucho. Y entonces el lunes más o menos la comida, como en la noche me tocó sacarla y ahí como jadeando, de pronto se paraba, se sentaba. Y eso es ya la intuición de uno, yo dije, no me gusta esto y no me gusta esto, y el estomaguito muy grande. Entonces el martes ella se levantó, la saqué, y cuando yo la saqué al parque, yo la sacaba a las 6 de la mañana, se me sentó 2 veces en el andén antes de llegar al parque. No se quería, No sé, como que ya se no le sentaba daba. y volví yo, ¿qué? Y de regreso se me sentó otras 2 veces subiendo las escaleritas para subir a la portería del edificio. Lo pensó, entonces subía como de apatica, y yo, no, esto no es normal. Ya llegué y le di su desayuno y no quiso comer nada. Tomó mucha agua. Entonces llamé a su veterinario, que siempre yo lo molestaba mucho, Andrés, el que tuve ya tanto tiempo en Antioquia, y me dijo, espérate a ver si no come nada, si sigue jadeando, pues ya te la llevas al veterinario y esperemos a ver. Entonces, pero ya como a las 10 de la mañana yo llamé a Caro y le dije, no. Sí, Lola, yo estaba no. al aire en el programa, mi mamá me dijo, aquí las cosas no están No. bien. Bueno, le pedí el favor a mi novio que acompañara a mi Sí, mamá, tan que la divino. llevara, que porfa recógela, yo no puedo, estoy al aire. Entonces, bueno, ahí recogió a mi mamá, la acompañó, Sí, llevaron a Lola y en ese momento yo le dije, mami, sí. si toca dejarla ir, ya déjala ir. O sea, es como, esa es también una gran prueba de amor, Eso es un acto de soltar. amor. Sí. Porque yo creo que nos cuesta mucho trabajo soltar, sobre todo a estas almas tan sanas, tan limpias y tan maravillosas que llegan a aportarle tanto a nuestras vidas. Entonces yo le decía, mami, si toca ponerle su inyección y que se vaya tranquilita, que se vaya, mami, porque no es justo hacerla sufrir cuando ha entregado tanto y cuando ha dado tanto. Entonces, por eso decíamos que fue muy fuerte en aguantar, porque cuando llegó al pediatra, la empezaron a revisar. Al pediatra. Ay, Dios mío, cuando llegó al veterinario, la empezaron a revisar. Sí, nosotros llegamos y inmediatamente, como era por urgencia, inmediatamente salió una veterinaria y me dijo, espérese que la vea. Ella la tocó, no le dolía, pero sí como que hacía Que me le da impresión. como que le daba impresión, y me dijo, ella tiene el estómago lleno de líquido y esperemos que no sea sangre, porque él tiene ¿y por qué le digo que esperemos que no sea sangre? Porque si no ha querido comer es porque ellos se está alimentando con su propia sangre, entonces no le da hambre. Y mire que la tocó, y ella como que movía sus musculitos así en la barriguita. Me dijo, no, espere, la vamos a subir, le vamos a hacer una tomografía y examen y que la vea la jefe, y bueno, la subieron. Nosotros ahí sentados con esa angustia, creo que fueron como 35 minutos de angustia cuando ya bajó, sin ella, bajó la jefe de veterinarios, la veterinaria jefe, y me dijo, ya, me mostró la placa y me dijo, mire, tiene el estómago lleno de sangre. Se le reventaron cualquier cantidad de tumores que tenía. Ay, sí, qué pecado. Tan reventado. Yo no sé cómo no se quejaba de dolor. Ella no se quejaba. No se quejaba de nada. No sé cómo no hizo un paro cardiorrespiratorio en cualquier momento. Era una cosa impresionante. Entonces, como era de guerrerita, entonces me dijo, tiene el vaso, no se le veía. El tumor del vaso era una cosa así. Qué pecado. No se le veía el vaso. Entonces ella me dijo, mira, te voy a hablar como médico,
mi deber es salvarle la vida. ¿Y cómo le voy a salvar la vida a Lola? Le tenemos que quitar el vaso. Tenemos que sacarle el vaso, sacarle ese tumor y no sé qué nos vamos a encontrar. Te lo digo de una vez. No sé si por la edad de Lola aguante, no sé por toda la sangre que ha botado, su corazón como está con una saturación muy bajita, tiene pulsaciones muy bajitas, o sea que su corazoncito en este momento no está bien. Entonces, la vamos a someter a una cirugía donde tenemos que someterla a una cirugía con la anestesia general, porque es de la única manera que le podríamos sacar el vaso. Y ese sería como el camino, el principal camino para comenzar a tratar de salvarle la vida. Pero yo no te doy garantía absolutamente de nada. De eso. Arriba de nosotros está Dios y Él es el único que va poniendo las cosas en su lugar. Pero médicamente yo te podría decir que no hay nada que hacer. Y lo otro que yo te quiero decir es que así como tú la amas y como tú la adoras y como ella te ama, puedes tener un acto de amor bien lindo con ella. ¿Qué me quiso decir? Despídela. Despídela en paz, con tranquilidad, y va a ser menos doloroso para ustedes, va a ser menos doloroso para ella, va a ser un acto de amor demasiado grande. Pues yo no lo pensé. Yo inmediatamente le dije a la doctora, de una. Me explicó cómo era el procedimiento y ya a la media horita me la bajaron, venía caminando, me la subieron cargadita a una mesa, ella me vio y apenas la colita le hacía así, pero pues feliz de verme, pero estaba, porque tenía la saturación muy bajita y estaba como ahogadita, entonces tenía su catéter en su manita izquierda, entonces ella no se quería sentar. Entonces yo la cogí el cuello y la abracé, le puse la cabeza de ella aquí y empecé a hablarle, a agradecerle, a decirle cosas lindas. ¿Qué le dijiste? Le dije que le agradecía en el alma. Todo. Ella me lo dio todo. Me dio tanto amor, tantas chupeteadas divinas. Nos sentábamos las dos a comer manzana o banano. Entonces ella comía media y yo me comía media. Zanahoria. Dormía aquí al ladito mío. Ella tenía su camita allá, pero acá, y la primera chupeteada era faltando un cuarto para las 6 de la mañana para que la sacara. Ella me lo dio todo. Me acompañó y eso fue lo que yo más le agradecí. La compañía que me dio en tantos momentos de dolor y de angustia. Ella era pues mi paño de lágrimas, era mi compañerita. Ella lo sabía todo. Entonces, eso se lo agradecí mucho y en ese momento mandaron la primera inyeccioncita, entonces ella se fue sentando y ya quedamos así las dos. Yo me senté, el doctor Yamil me pasó un asiento, yo me senté, entonces ya me quedé así con ella, así abrazada y seguí hablándole, le hablé de Iván Darío de Caro, le hablé de los niños, le di las gracias por amar tanto a los niños y a mis hijos, le di las gracias por todo, por esas chupeteadas divinas cuando uno menos pensaba ya estaba chupeteándolo a uno, por sus jueguitos divinos de agarrarse la cola, por cuidar tanto su pelota. O sea, eran cosas tan sencillas que ella me daba, que lo daba todo. Entonces yo le agradecí, le dije que se fuera tranquila, que yo ya estaba bien, que descansara, que yo ya estaba bien, que iba a estar tranquila, que no iba a estar sola. Y seguí hablando y hablando y hablando, y yo no me di cuenta cuando iban poniendo las otras inyecciones, pero a ella no, sino al catéter que tenía, o sea, ella tenía los ojitos cerrados, su boquita cerrada, apretadita, y yo le seguía hablando, cuando yo sentí la mano de Yamil que me hizo aquí, ya se fue. Ella se había ido entonces yo miré al doctor y me dijo,
Sí, ella ya se fue hace ratico, ya se fue hace por ahí 5 minuticos se fue. Pero se fue cuando yo le estaba hablando. Entonces, a mí me ha dado muy duro, porque pues yo la veo como cuando abro la puerta del apartamento, me parece que la siento ahí con su cola. La escuchas, lo que te pasó hoy en el parque. Y hoy me pasó una cosa impresionante en el parque. Yo venía para acá y en la esquina del parque venía un señor con un Golden Retriever igual a la mamá de ella. Así era la mamá de ella. Gordo, grandote, la cosa más divina. Se ve que cachorrito porque tiene sus pelitos, digamos que, el señor me dijo que tenía 1 año, pero gigante. Todavía chiquito. Y entonces yo estaba en la esquina para pasar la calle y se viene este perro con el señor, el dueño, y el perrito se me sentó aquí al lado y me mandó la pata. Entonces, obvio que yo empecé, ay no, qué cosa tan divina, y le cogí la cara y las orejas, y el perrito me hacía así la colita y me la movía y emocionado, y movía la nalguita y la colita, y yo decía, pero ¿por qué? Yo decía, pero ¿por qué? Y el señor apenado me decía, ay señora, qué pena con usted, mire qué tan conchudo, y yo, no, déjelo que sea conchudo, no importa. Y me dice, usted tiene muy buena energía. Y le dije yo, no, lo que pasa es que a mí se me fue mi perrita hace 2 meses. Y él seguía, mira, y de pronto lo veo que se acuesta y para las patas así, y eso hacía Lola. Claro. Lolita se acostaba y paraba las paticas así, movía la colita y yo no puedo creer. Entonces yo le sobé la barriguita, le sobé las paticas, pues me dio pena decirle, Lolita, eres tú, no, pues me dio pena con el señor, tampoco. Pero y entonces ya él se volvió y se sentó así como en guardia, y el señor jalándolo y no se quería ir. Entonces, o sea, la viste ahí, la sentiste no, ahí ahí. la sentí. Ahí sentí a Lolita como yo lo siento como que me mandó un mensaje, tranquila que estoy bien. Tranquila que estoy bien. Y me ha pegado hoy eso porque así lo siento yo. Como, está bien, está tranquila. Entonces, bueno, ahorita el 14 cumple 2 meses. Del 14 voy a llamar al sitio donde se la llevaron, porque con ellos tienen unas, en la veterinaria de perritos tienen varias opciones, pero a mí la que más me gustó fue una que con su cuerpecito les aplican algunos productos, y el cuerpito se descompone, pero en la tierra. Y en ese sitio donde descomponen el cuerpito de las mascoticas, ahí siembran un árbol. Y siembran, ella me dijo, son árboles nativos del sitio donde los enterraron. Y el 14 seguramente me enviarán el certificado de dónde está para ir a visitar el arbolito que lo sembraron. Pero entonces, hablando de todo esto de las mascoticas, uno ve tantas cosas tan tristes, y tantas noticias tan tristes que uno ve. Tan trágicas. Sueltan los perritos por ahí en la calle, los gaticos, las perritas que tienen bebecitos, entonces ya porque quedaron embarazadas, entonces las sueltan por ahí en la calle con sus... No tengan mascoticas. No, o sea, uno no puede tener un animalito por moda. Eso nunca se debe tener. Ni es un juguete tampoco. Ni por juguete. Es que el niño quiere un perrito, entonces... Y resulta que los perritos crecen, los perritos... Total. Hay que tener responsabilidades, hacen chichi, hacen popó, comen, juegan, acompañarlos, darles compañía, o sea... Uno tiene que responsabilizarse como que fuera otro hijo. Claro. Porque es que realmente los perritos, los gaticos, no sé. Una mascota, o sea, un animal. Mascota, un animalito. Si no le vas a dar buena calidad de vida, es preferible no tenerlo. Matías está enloquecido por un perrito. Yo le digo, mi amor, va a llegar, pero todavía no. Quiero que seas más responsable, que estés un poquito grande y que en realidad entienda la responsabilidad de tener una mascota, no es tenerlo por tener. Yo no tengo tiempo.
no quiero dejarlo encerrado aquí en la casa todo el día, no quiero darle una responsabilidad a mi mamá que ya no necesita tener ahora. Ay, pero... Seguramente el día que uno lo tenga, mi mamá Ay, feliz lo va a ¿qué? cuidar, no me cabe la Claro. menor duda, pero Obvio. no es tenerlo acá para entonces que mi No. mamá sea la encargada del perrito. Entonces sí es clave que si estamos decididos a tener una mascota, primero que la opción siempre sea adoptar, Sí. porque hay muchos perritos y gaticos que necesitan una familia. Inmediatamente operarlos, o si ya están esterilizados, fantásticas, si no. Sí. Segundo paso clave y muy importante, la esterilización. Sí. Hay demasiados perros y demasiados gaticos en la calle Sí. buscando que les den una calidad de vida, una familia, y que en realidad no sea por moda ni por reemplazar algo o alguna necesidad en la familia, sino que sencillamente sea una responsabilidad que no solamente va a ser de los hijos, sino también de los papás. Y ahora que mencionas a Matías, eso también pasó, lo que pasó con Matías y Lola. Ay, sí, O sea, Matías fue tiene una sensibilidad. Una sensibilidad muy fuerte, además que el fin de semana que les comentamos antes de morir Lola, que estaba hinchadita, jadeando, Mati llevaba como 5 o 6 días en abrazadera con Lola, La acogía, en besos. sí. A Salva le dio por sacarla conmigo, que yo la quiero llevar, y Salva la cogía y Lola iba despacio. No, es que eran divinos. Ella era demasiado con ellos. Entonces, Matías tuvo como unos días, era de todos los días. Todos los días, como si lo presintiera. Sí, era... Todos los días preguntaba, ¿cómo está Lolita? Extraño a Lolita, y lloraba todas las noches. Mati es muy sensible, entonces extraño a Lolita, mami, yo, mi amor, pero Lolita, pues sí, está ya grande, mi amor, en algún momento Lolita ya no va a estar, pero hasta ahora está bien, gordo, ta. Y el día que pasó, nosotros estábamos aquí en una grabación, cuando pasa todo, él llega mi mamá, llegan todos aquí, él llegó del colegio, y lo primero que hizo fue preguntar... Cuando él me vio, sí, me dijo, mamá, ¿dónde está Lola? sí. Yo, mi amor, ¿está bien? Yo, más o menos, mi amor, Lolita, yo no le queríamos decir todavía. No le queríamos decir todavía. Entonces yo le dije, mi amor, Lolita, esta mañana se puso malita y la llevamos a la clínica y está en la clínica. ¿Y se va a poner bien? Sí, mi amor, tranquilo. Claro, pues que yo tenía los ojos así, o sea. Sí, queríamos esperar a que la casa estuviera desocupada porque había mucha gente para poderles contar cómo tenía que ser. El papá de los niños estaba acá, entonces esperamos a que se fuera todo el mundo y ya nos reunimos nosotros como familia. Mi mamá, Lincoln, los niños. Estaba Dieguito. Y yo estaba Dieguito, un amigo mío. Pero cuando yo le dije que estaba en la clínica y que esperábamos que se ponía, me dijo, ok. Y se fue para el cuarto. Pero a los 10 minutos se me devolvió y me cogió y me dijo, mamita, dime la verdad, ¿Lolita se murió? Sí, impresionante. Y yo tragué entero y le dije, no, mi amor, está enfermita, está muy enfermita. Y yo no sabía qué responderle, yo le tragaba. Me dijo, yo no te creo, mamita. Y se fue para el cuarto otra vez. Y ya después fue que nos sentamos en la sala. Y bueno, fue muy duro, le dio muy duro. Durísimo. Salva más tranquilo, tienen 2 personalidades diferentes. Pero pues le han dado la chiripiorca, sí. Estaño a Lolita. En estos días le dio la chiripiorca, pero Mati sí, le dio muy duro, lloró mucho. Ay, Emiliano también fue durísimo, Emiliano. Fueron días difíciles, pero también yo creo que es importante que nuestros hijos entiendan pues que es la vida, ¿no? Y que pasa y que tenemos que aprender a llevar esos momentos desde la gratitud, viéndole y recordando los momentos bonitos, los momentos importantes. Entonces, bueno, ya ahorita que obviamente con más ganas de tener una mascota que llegará en su debido momento. En su debido momento llegará la mascota y yo feliz de... pero tengo nieto de pelos, tengo nieto peludo porque Polo Cruz Zafra vive en Miami, es el perrito de mi hijo y su familia. Es una belleza también. Ay, no, es espectacular. Polo tiene 1 año, pero Polo también, y él ya nos conoce por el teléfono y él ya... Ay, es una belleza. Y no, es divino Polo. Entonces ahorita iremos a chupetearnos a Polo y a disfrutar a Polito. Y en el momento en que llegue a esta casa un perrito, pues yo también voy a estar aquí porque a mí me encantan. O sea, lo tengo yo clarísimo. para qué voy a decir que no, sí, o sea, yo...
o sea que Sí, es que eso hace parte del ADN. es parte de mi vida, o sea, parte de la vida. Eso es. Sí. Nosotros no- Yo no he querido volver a tener, primero que todo porque siento que no tengo el tiempo para dedicarle a un animalito, segundo porque la ida de la Chiqui, la ida de Dandy, ahora la ida de Lola, como que uff. Eso es muy duro. A mí sí me parte mucho el corazón y me pone muy sensible, muy triste, pero bueno, en algún momento llegará, le enseñaremos a nuestros hijos también a ser responsables, a cuidar, vuelvo y les digo, ojalá adopción, sería maravilloso, ojalá se pueda dar. Queríamos aprovechar este podcast para hacerle un homenaje a Lolita, porque además muchas personas nos estaban preguntando, pero ¿qué fue que pasó? No vimos a Lolita, queríamos contarles esto. Y en el próximo capítulo, en el próximo podcast, vamos a hablar de la cirugía de mi mamá, porque también muchas personas como así, Caro, que operaron a tu mamá, ¿qué pasó? ¿Se cayó? ¿Por qué trasplante de cadera? Ella tan joven, que se ve tan bien, tan vital, ¿qué le pasó? ¿Quién la operó? ¿Cómo fue la recuperación? Todo eso se los vamos a contar en el próximo capítulo. Y quieran mucho a sus mascotas. Sí, cuídenlas.